Bien, vamos a continuar con el módulo 14, capa de transporte. Dentro de esta certificación de SSLA, introducción a redes versión 7 y la clase interconexión a redes de la universidad. Los objetivos de este módulo de capa de transporte: el objetivo principal es comparar el funcionamiento de los protocolos de la capa de transporte en la admisión de la comunicación de extremo a extremo. Tenemos aquí los temas donde vamos a explicar el transporte de datos, o sea, el propósito de esta capa, en donde la administración del transporte de datos en la comunicación de extremo a extremo se da. También la descripción general del protocolo TCP, del protocolo de control de transmisión. También la visión general del protocolo de datagrama de usuario, UDP, sus características. También vamos a explicar cómo TCP y UDP usan números de puerto ya estandarizados, y también procesos de comunicación TCP, donde explicaremos la forma en que los procesos de establecimiento y finalización de sesión TCP facilitan una comunicación confiable. También vamos a abordar en el tema confiabilidad y control de flujo, explicar la forma en que se transmiten y se reconocen las unidades de datos de protocolo TCP para garantizar la entrega. También vamos a hablar de la comunicación UDP. Vamos a comparar el funcionamiento de los protocolos de capa de transporte en la admisión de la comunicación extremo a extremo. Transporte de datos 14.1. Función de la capa de transporte. La capa de transporte es responsable de las comunicaciones lógicas entre las aplicaciones que se ejecutan en diferentes hosts. El enlace entre las capas de aplicación y las capas inferiores que se encargan de la transmisión a través de la red. Sabemos que la capa de transporte está en la capa 4 del modelo OSI y del modelo TCP/IP en la capa 3. Entonces tenemos ahí equivalencias entre esos dos modelos, y vamos a entender que la comunicación de igual a igual, estamos hablando de que la capa de transporte, el protocolo de origen, se va a comunicar con la capa igual de transporte del destino, y van a establecer esos mecanismos para la comunicación. Tenemos las tareas de la capa de transporte. Tiene las siguientes responsabilidades: seguimiento de conversaciones individuales, segmentación de datos y rearmado de segmentos, agregar información de encabezado, identificar, separar y administrar múltiples conversaciones. También utilizar segmentación y multiplexación para permitir que diferentes conversaciones de comunicación se intercalen en la misma red. Esas son características de esta capa. También la IP no especifica la manera en que se lleva a cabo la entrega o el transporte de los paquetes. Eso lo hace esta capa. Los protocolos de capa de transporte especifican cómo transferir mensajes entre hosts y son responsables de administrar los requisitos de fiabilidad de una conversación. La capa de transporte incluye los protocolos TCP y UDP. El protocolo de transporte de TCP es el protocolo seguro y el protocolo UDP es el protocolo no seguro, o sea, no hay una respuesta, no hay un acuse de recibo que se haya enviado correctamente la información, nada más se envían datagramas. Y tenemos ahí en la figura los protocolos que utilizan TCP como FTP, HTTP, SMTP, y los protocolos que utilizan de capa superior UDP, el protocolo DNS, TFTP. ¿Ok? Y abajo tenemos en la capa inferior, en la capa de red de internet, el protocolo IP dentro del modelo TCP/IP. Bien, el protocolo TCP provee confiabilidad y control de flujo de operaciones básicas. Por ejemplo, va a enumerar y rastrear segmentos de datos transmitidos a un host específico desde una aplicación específica. Confirmar
esos datos recibidos. También vuelva a transmitir cualquier información no reconocida después de un cierto periodo de tiempo. Y también dentro de esa operación básica, los datos de secuencia que pueden llegar en un orden incorrecto. Enviar datos a una velocidad eficiente que sea aceptable por el receptor. Entonces, todo este control de esa comunicación, pues lo hace este protocolo en su operación. Tenemos ahí en la figurita cómo puede viajar pues a través de diferentes redes los paquetes, y el protocolo pues va a garantizar que en el destino pues lleguen los paquetes, y si no llega algún paquete va a tener la opción de poder solicitar que se vuelva a retransmitir, y cuando lleguen todos desordenados, ensamblar la secuencia en un orden correcto. El protocolo UDP de datagrama de usuario proporciona las funciones básicas para entregar segmentos de datos entre las aplicaciones adecuadas, con muy poca sobrecarga y revisión de datos. Menos confiable. UDP es un protocolo sin conexión, o sea, no existe una comunicación entre origen y destino para establecer la conexión. UDP también se conoce como protocolo de entrega de mejor esfuerzo porque no hay reconocimiento de que los datos se reciban en el destino. Tenemos ahí la figurita, entonces ahí el origen pues envía la información al destino, pero no sabe el origen si efectivamente ese destino recibió completamente y enteramente la información. Es menos seguro. El protocolo de capa de transporte adecuado para la aplicación en cuestión. UDP también es utilizado para las aplicaciones de solicitud y respuesta donde los datos son mínimos y la retransmisión se puede hacer rápidamente. Si es importante que todos los datos lleguen y se pueda procesar en su secuencia adecuada, TCP se utiliza como protocolo de transporte. UDP, pues como vemos ahí en la figura, pues se utiliza por ejemplo también para voz sobre IP, la información en streaming principalmente, en videollamadas, donde tal vez estemos escuchando a alguna persona y se escuche intercortada, no hay problema, vuelve a hablar, o estaremos viendo en un streaming de video, de televisión por internet, y bueno, tal vez se pasme tantito la información o se pixelee y no pasa nada, no afecta en nada al usuario. Nada más hay molestia, eso sí. En el protocolo TCP, pues ahí utilizamos correos electrónicos, utilizamos páginas web seguras. Una transferencia bancaria pues sí requiere que la información llegue completa y correcta, ¿sí? Entonces ahí sí usamos el protocolo TCP, ¿sí? Para correos electrónicos y algunas transferencias que requieran seguridad de la información. Bien, 14.2. Descripción general de TCP. Establece una sesión. Primero, TCP, este protocolo que está orientado a la conexión. Cuando hablamos orientada a la conexión es que negocia y establece una conexión permanente o sesión entre los dispositivos de origen y destino antes de reenviar cualquier tráfico. También otra característica es que garantiza la entrega confiable. Por muchas razones es posible que un segmento se corrompa o se pierda por completo, ya que se transmite a través de la red. TCP asegura que cada segmento que envía la fuente llega al destino. También otra característica es que proporciona entregas en el mismo pedido. Debido a que las redes pueden proporcionar múltiples rutas que se pueden tener diferentes velocidades de transmisión, los datos pueden llegar en el orden incorrecto. Entonces este protocolo ordena todo ese tándem de paquetes que llegan en forma incorrecta. También otra característica, admite el control de flujo. Los hosts de red tienen recursos limitados, es decir, memoria y potencia de procesamiento. Cuando TCP advierte que estos recursos están sobrecargados, puede solicitar que la aplicación emisora reduzca la velocidad de flujo de datos.
¿sí? Cuando tenemos que el destino, pues su procesamiento es menor que el del origen, puede ser que reduzca el tamaño y la velocidad de los paquetes que se reenvían. Tenemos aquí el formato del encabezado TCP, que es un protocolo con estado, lo que significa que realiza un seguimiento de estado de la sesión de comunicación. También registra que la información se envió y que la información se reconoció. Entonces tenemos ahí los 20 bytes donde tenemos el puerto origen, el puerto destino. Acuérdense que aquí se utilizan puertos para la comunicación en esta capa, no direcciones IP. Tenemos el número de secuencia, tenemos el número de respuesta de los acuses de recibo, tenemos también bits de control, tenemos el tamaño de la ventana, tenemos un campo donde se verifica si la integridad del paquete y de la información dentro pues no ha sido corrompida, el checksum. Y bueno, tenemos ahí qué tipo de paquete se está enviando, y bueno, tenemos ahí opciones, ¿verdad? Todo esto pues está dentro de esta capa de transferencia, ¿verdad? Capa de transmisión. Tenemos los encabezados o los campos de encabezados TCP. ¿Ok? Tenemos el puerto origen, un campo de 16 bits utilizado para identificar la aplicación de origen por número de puerto. Tenemos el puerto destino dentro del encabezado TCP, donde tenemos igual 16 bits utilizado para identificar la aplicación del destino por número de puerto. Tenemos el número de secuencia, un campo de 32 bits utilizado para reensamblar los datos. Tenemos 32 bits también utilizado para indicar que se han recibido datos y el siguiente byte esperando de la fuente. Tenemos la longitud de todo ese encabezado, un campo de 4 bits conocido como desplazamiento de datos, que indica la longitud del encabezado del segmento TCP. Tenemos campos reservados, 6 bits reservados para un uso posterior. Tenemos los bits de control, 16 bits utilizados que incluyen códigos, indicadores que indican el propósito y la función del segmento que tenemos en TCP. Tenemos el tamaño de la ventana, 16 bits utilizados para indicar el número de bytes que se pueden aceptar, o sea, la longitud, ¿no?, de los paquetes. Tenemos la suma de comprobación, 16 bits usados para checar errores de segmentación y que haya sido corrompido la información dentro del paquete o de los paquetes. Tenemos el campo urgente, 16 bits utilizados para indicar si los datos contenidos son urgentes, o sea, qué tipo de paquete es, qué prioridad debe de tener. Tenemos las aplicaciones que utilizan TCP. Bien, maneja todas las asociaciones con la división del flujo de datos en segmentos, proporcionando confiabilidad, controlando el flujo de datos y reordenando segmentos. Tenemos entonces ahí la capa superiores, tenemos protocolos como SSH, HTTP, FTP, SMTP, y en la capa inferior, en la capa de red de internet, tenemos el protocolo IP, protocolo que da direccionamiento. 14.3. Visión general del protocolo de datagrama de usuario. Características. Incluyen: los datos se reconstruyen en el orden que se recibieron. Los segmentos perdidos no se vuelven a enviar. No hay establecimiento de sesión. El envío no está informado sobre la disponibilidad de recursos. O sea, es un protocolo que nada más hace que el paquetito tenga un destino y se envía sobre la red. Eso lo conocemos como datagramas, ¿sí? Por eso el nombre es protocolo de datagrama de usuario. El encabezado UDP pues es mucho más simple que el encabezado TCP, pues porque solo tiene 4 campos
y requiere 8 bits, es decir, 64 bits para envío de sus datagramas. Tenemos el puerto origen, el puerto destino, la longitud y el checksum, que es una prueba rápida de que la integración de la información en un paquete pues va inmersa ahí, va en una forma pues rápida de checar, ¿no? Por decirlo así. 8 bytes, perdón. Tenemos los campos de este protocolo. El puerto origen, 16 bits, al igual que el otro, utilizado para identificar la aplicación origen por número de puerto. Puerto destino, 16 bits, igual, del mismo tamaño, que indica el número de puerto destino. La longitud, también de 16 bits, que indica la longitud del encabezado del datagrama de usuario. También tenemos la suma de comprobación, el checksum, 16 bits utilizados para la comprobación de errores de encabezado y los datos de datagrama. Aplicaciones que utilizan TCP. Aplicaciones de video y multimedia en vivo. Aquí hay un error en la diapositiva, pero es aplicaciones que utilizan UDP, ¿sí? Ahí está mal el encabezado. Entonces tenemos aplicaciones de video y multimedia en vivo. Estas aplicaciones pueden tolerar cierta pérdida de datos, pero requieren poco o ningún retraso. Los ejemplos incluyen voz sobre IP y la transmisión de video en vivo, o sea, lo que es streaming. Streaming lo reconocemos como ese flujo de información constante desde un origen a varios destinos para, pues ya sea escuchar una persona, o sea, audio, o estar viendo y escuchando a una persona que esté en streaming o a través de televisión sobre IP, ¿no? Transmisión en vivo de video. Entonces ahí estas aplicaciones pues utilizan este protocolo UDP. También aplicaciones con solicitudes y respuestas simples, aplicaciones con transacciones simples en las que un host envía una solicitud y existe la posibilidad de que reciba una respuesta o no. Los ejemplos incluyen el protocolo de nombres de dominio, DNS, y el protocolo de control de direcciones dinámicas, DHCP. Aplicaciones también que manejan la confiabilidad por sí mismas, comunicaciones unidireccionales, donde el control de flujo, la detección de errores y los reconocimientos y la recuperación de errores no son necesarios a la aplicación, puede manejarlos. Los ejemplos pues, son SNMP y TFTP, protocolo de transferencia de archivos de texto, y el otro protocolo de administración de una red simple, ¿verdad? Números de puerto. Comunicaciones separadas múltiples. Los protocolos de capa de transporte TCP y UDP utilizan números de puerto para administrar múltiples conversaciones simultáneas. El número de puerto de origen está asociado con la aplicación de origen en el host local, mientras que el número de puerto de destino está asociado con la aplicación del destino de host remoto. ¿Sí? Entonces tenemos ahí números de puertos, unos ya estandarizados, otros son privados, otros son de dominio público. Tenemos pares de sockets. Los puertos de origen y destino se colocan dentro de un segmento. Los segmentos se encapsulan dentro de un paquete IP. Se conoce como un socket a la combinación de la dirección IP de origen y el número de puerto origen, o de la dirección IP destino y el número de puerto destino. Entonces la combinación de esas dos capas, de esos dos protocolos, lo vamos a llamar como socket, ¿sí? Ok, los sockets permiten que los diversos procesos se ejecuten en un cliente, se distingan entre sí. También permiten la diferencia de diferentes conexiones a un proceso de servidor. Ok, entonces tenemos ahí en el gráfico que puede llegar una misma petición a un servidor destino
que por ejemplo en la gráfica es un servidor FTP de transferencias de archivos, o un servidor web que tiene alojado páginas. Entonces ahí van a llegar con la misma dirección el IP del cliente, pero después de unos 2 puntitos va a tener puertos diferentes. Por ejemplo, ahí está manejándose un puerto particular, el 1305 para FTP, y para la web un puerto particular 1099. Ya para los puertos ya estandarizados se convierten en puertos ya definidos, como por ejemplo FTP el puerto 21, y para los servicios web el puerto 80. ¿Ok? Entonces estos sockets son los que permiten diversos procesos, ¿verdad? Grupo de números de puerto. Tenemos los puertos bien conocidos. Esto está en el rango de 1 a 1023. Por lo general se utilizan para aplicaciones como navegadores web, clientes de correo electrónico y clientes de acceso remoto. Estos puertos conocidos, definidos para aplicaciones de servidor comunes, permiten a los clientes identificar fácilmente el servicio asociado requerido. Tenemos los puertos registrados, que van del 1024 a 49.151. Y estos números de puertos son asignados a una entidad que solicite para utilizar con procesos o aplicaciones específicos. Principalmente estos procesos son aplicaciones individuales que el usuario elige instalar en un lugar de aplicaciones comunes que recibiría un número de puerto conocido. Por ejemplo, Cisco ha registrado el puerto 1812 para su proceso de autenticación del servidor Radius. También tenemos puertos privados o dinámicos, que están dentro del rango de 49.152 a 65.535. Estos puertos también se conocen como puertos puertos efímeros. El sistema operativo del cliente suele asignar números de puerto dinámicamente cuando se instala una conexión a un servicio. Después del puerto dinámico se utiliza para identificar la aplicación cliente durante la comunicación. Y estos puertos privados o efímeros se pueden borrar y utilizar y reutilizar las veces que quiera, pues el sistema operativo del cliente. Tenemos aquí números de puertos definidos, conocidos, y que se van a estar utilizando a lo largo del curso. Por ejemplo, tenemos el puerto 20, el puerto es de TCP, y habla sobre la transferencia de archivos, FTP. Tenemos el puerto 21, transferencia de archivos también, FTP, pero bajo control, no de datos. Tenemos el puerto 22, que hace referencia al SSH, las conexiones seguras, bajo el protocolo de Internet TCP. Tenemos Telnet para las conexiones remotas, el puerto que se utiliza es el 23. Tenemos el protocolo simple de transferencia de correo SMTP, que utiliza el 25. Tenemos el puerto 53, que habla sobre nombres de dominio, DNS, y utiliza tanto el protocolo UDP como el protocolo TCP. Tenemos el 67, que habla sobre el servidor de HCP, utiliza el protocolo de datagrama de usuario UDP. El 68, hablamos sobre la configuración dinámica de host, pero hacia el cliente. Tenemos el 69, que habla sobre este protocolo trivial de transferencia de archivos TFTP. Tenemos el protocolo de transferencia de hipertextos HTTP, que es el 80, ese lo vamos a usar mucho, y utiliza TCP. También tenemos el protocolo TCP, el puerto 110, que habla sobre la oficina de correos versión 3, el POP3. Hablamos del 143, que es de TCP, protocolo de acceso a mensajes de Internet, y MAP. Tenemos el 161, protocolo simple de administración de redes, SNMP, dentro del protocolo de datagrama de usuario. Tenemos el protocolo 443, protocolo de seguro de transferencia de hipertextos, HTTPS. Bien, el comando netstat, ¿para qué sirve?
Las conexiones TCP no descritas pueden representar una importante amenaza a la seguridad. Netstat es una herramienta importante para verificar conexiones, o sea, escanea qué conexiones existen y muestra una tabla donde tenemos estas conexiones, sean UDP, TCP, la dirección en la cual se está estableciendo la conexión, y tenemos del local, tenemos los puertos, o sea, el puerto que hace conexión a esa dirección local, y el destino también, o sea, la dirección IP destino, y qué puertos o qué protocolos están usando para establecer las conexiones. Proceso de comunicación de TCP. Bueno, vamos a hablar del proceso del servidor. Cada proceso de aplicación que se ejecuta en un servidor para utilizar un número de puerto, un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puerto dentro de los mismos servicios de la capa de transporte. Tenemos una aplicación de servidor activa asignada a un puerto específico, se considera abierta, lo que significa que la capa de transporte acepta y procesa los segmentos dirigidos a ese puerto. Tenemos también toda la solicitud entrante de un cliente direccionada al socket correcto es aceptada y los datos se envían a la aplicación del servidor dentro de cada proceso de aplicación que se ejecuta en el servidor para utilizar el número de puerto. Y tenemos ahí la gráfica, ¿sí? Entonces tenemos ahí, si observan, los números de puerto ya definidos, como el HTTP, donde está en el servidor el 80, y el protocolo SMTP el 25 definido. Tenemos ahí dos clientes, ¿sí? Entonces aquí el servidor responde a sus clientes usando puertos destinos diferentes, como por ejemplo asigna un puerto destino al cliente 1 dentro del rango que podemos usar dinámico, que es ahí en ese caso 49.152, y para la otra computadora utiliza el 51.152, ¿sí? Aunque utiliza el puerto 25 y el puerto 80, pueden utilizar puertos destinos diferentes dentro de ese tándem de puertos dinámicos. Establecimiento de las conexiones TCP. Existen tres pasos. Primero, el cliente de origen solicita una sesión de comunicación al cliente a servidor con el servidor. Paso 2. El servidor reconoce la sesión de comunicación del cliente al servidor y solicita una sesión de comunicación de servidor a cliente. Paso 3. El cliente de origen reconoce la sesión de comunicación al servidor a cliente. Hay una respuesta y se establece la conexión. Ahí manda la comunicación, y si fue aceptada, el número de secuencia, las respuestas y bueno, todos esos controles del flujo de las conexiones. Para la finalización, ya después de que se envió toda la información, hay que finalizar esa sesión. Y bueno, pues son 4 pasos. Primero, cuando el cliente no tiene más datos para enviar, en la transmisión envía un segmento con el indicador fin establecido. Paso 2, el servidor envía una respuesta ACK para confirmar que el indicador fin y finalizar la sesión del cliente al servidor. Paso 3, el servidor envía un fin al cliente para realizar la sesión del servidor a cliente. Paso 4, el cliente responde con un ACK con una respuesta para configurar el fin del servidor. Tenemos el análisis de protocolo TCP en el enlace de 3 vías. Funciones de enlace de 3 vías. Establece que el dispositivo de destino está presente en la red. Verifica que el dispositivo de destino tenga un servicio activo y acepte solicitudes en el número de puerto de destino que el cliente origen desea utilizar. Eso va de la mano con las aplicaciones. Informa al dispositivo destino que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación en dicho número de puerto. Una vez que se completa la comunicación, se cierran las sesiones y se finaliza la conexión. Los mecanismos de conexión y sesión habilitan la función de confiabilidad de TCP.
Entonces, establecer, verificar, informar. Las 3 vías. Bien, el análisis del protocolo de enlace TCP de 3 vías. Los 6 indicadores de bits de control son los siguientes. El URG, campo indicador urgente importante. ACK, indicador de acuse de recibo utilizando en el establecimiento de la sesión de conexión y la terminación de la sesión. Estamos hablando de en ese campo de control, de bit de control, ¿sí? Tenemos PSH, función de empuje, RST, restablecer una conexión cuando ocurre un error y se agota el tiempo de espera, SYN, sincronizar los números de secuencia utilizados en el establecimiento de la conexión, y FIN, no más datos del remitente y se utiliza la terminación de la sesión. Fin. Bien, vamos a ver un video del enlace de 3 vías TCP que cubre el protocolo de enlace de 3 vías TCP, terminación de una conversación TCP. I have some screenshots of a Wireshark packet capture that shows the process of a TCP three-way handshake and the termination of a TCP conversation. Let's analyze these screenshots to get an idea of how it's working. TCP is a connection-oriented protocol, meaning an end-to-end connection needs to be established first before data can be sent or received. The TCP three-way handshake initiates that connection. When the connection finally needs to be terminated, for instance, let's say it's a connection to a web server and you close the web browser, the connection is terminated with 2 two-way handshakes. A TCP three-way handshake involves 3 steps: a SYN and an ACK, and an ACK. SYN stands for synchronization, and ACK stands for acknowledgement. First, the initiating host sends a synchronization segment. The responding host sends an acknowledgement and its own synchronization segment, and then the initial host sends an acknowledgement segment. Hence the SYN and an ACK, and ACK. We can see that here at the top of this screenshot. If we look at the packet list window at packets 10, 11, and 12, we can see a SYN and an ACK, and an ACK. This is the three-way handshake. If we look at the initial packet in the three-way handshake, the SYN segment up here at the top, we can see that the sequence number is 0. The beginning of a three-way handshake is sequence number 0 because it's the first packet in the connection or conversation between 2 hosts, or in this case, a host and a server. The sequence number is actually a 32-bit random number called the ISN, or initial sequence number. This random number, or ISN, is chosen randomly at the beginning of each TCP conversation. This helps to protect against TCP connection hijacking attacks. Wireshark takes that 32-bit random number and converts it to 0. It then increments the sequence numbers and the acknowledgements from there. This makes it easier to read and follow the segments in order using the Wireshark program. Let's look at a few of the details for this initial SYN segment. We go down to the packet details window and we can see sequence number 0, that it's the relative sequence number. If we look at the flags, we see that the SYN bit has been set. You can see it here with a 1. In the next packet, packet number 11, the server responds to the initial synchronization segment. I'll go to the next screenshot, and now packet 11 is highlighted. The server responds with an acknowledgement acknowledging sequence number 0 and sending acknowledgement 1. So the initial sequence number with relative sequence number 0 has been incremented and acknowledgement 1 has been sent. We can see in the protocol details window acknowledgement number 1 and that it's the relative ACK number. The server has also sent its own synchronization segment
and that number is 0 since it's the initial conversation going the other way. If we look in the details window, we can see that the sequence number is 0, and that's a relative sequence number from the server to the host. If we look here at the flags, both the SYN bit and the ACK bit have both been set. If we go to the next screenshot, in packet 12, which is step 3 in the three-way handshake, host 10.1.1.1 responds with an acknowledgement or ACK, and if we look in the protocol details window, we see the acknowledgement number is 1, incrementing the server's synchronization segment by 1. You can see here that the acknowledgement bit has been set, but notice that the SYN bit has not been set. This is the final phase in the three-way handshake. Let's take a look at how the TCP connection terminates. I'll go to the next screenshot, and you can see in packet 16, the server is communicating to the host at 10.1.1.1 and has sent a segment with a finish or FIN and an acknowledgement or ACK. In this segment, we have a FIN and an ACK. The FIN ends the conversation. The acknowledgement flag has been set since the three-way handshake was first established, and in every segment sent thereafter, the acknowledgement flag is set. You can see that in the next packet, packet number 17, the host has replied to the server with an acknowledgement acknowledging that the conversation has ended. This is a two-way handshake, a FIN and an ACK and an ACK. If we look ahead in the packet list window to packet 18, you can see that host 10.1.1.1 then sends the server its own FIN and acknowledgement, and then the server replies with its own ACK. So you have two-way handshakes to terminate the connection. If I go back to the previous screenshot and take a look at the protocol details or the packet details, we can see here in the TCP segment the flags. Notice the 1 for the acknowledgement and then the 1 for the finish or FIN flag here that's been set. Notice that the acknowledgements went as high as number 374, indicating that these screenshots were probably generated from two separate packet captures in Wireshark. You can see in these last two screenshots how the conversation ends with two-way handshakes, a FIN and an ACK, and then another one going the other way. Bien, seguimos. 14.6. Confiabilidad y control de flujo. Aquí es para entregar una entrega garantizada y ordenada de estos paquetes, ¿no? Entonces tenemos ahí la figura. Entonces tenemos que TCP también puede ayudar a mantener el flujo de paquetes para que los dispositivos no sobrecarguen, o sea, podemos usar más de una ruta para enviar los paquetes y reordenar esos paquetes en el destino. Algunas veces los segmentos TCP no llegan a su destino y no llegan en orden. Todos los datos deben ser recibidos y los datos de estos segmentos deben ser reensamblados en el orden original. Para lograr esto se asignan números de secuencia. Acuérdense del campo SYN en el encabezado de cada paquete. Y tenemos la gráfica cómo se ordenan esos segmentos. Los segmentos pues es de un archivo completo, es pues cortar ese archivo, partirlo en pequeños paquetitos, segmentos para enviarlos a través de la red. Bien, tenemos ahí otro video donde vamos a ver la configuración de TCP, reconocimientos y números de secuencia. Ese video muestra un ejemplo simplificado de las operaciones TCP. This video depicts a simplified example of TCP operations and is not necessarily a realistic depiction. TCP is a connection-oriented protocol in that a connection is established first using a three-way handshake
before data is sent. Another characteristic of TCP is that it's a reliable protocol. Two things that make it reliable are sequence numbers and acknowledgements. Every TCP segment that's sent in a TCP conversation gets a sequence number. So every byte of data is numbered basically in a sequential list. This allows a receiving host to rebuild the data from the ordered numbered segments. If data arrives out of order at the receiving end, the data can be put back together in the proper order thanks to the sequence numbers. Acknowledgements come into play by helping the sender know that the data that's being sent is actually being received. The way this works is the sending host sends TCP segments in bytes, and the receiving host acknowledges bytes received by sending acknowledgements. There is a limit to the amount of data the sending host can send before it receives an acknowledgement from the receiver. This amount is called the window size. The window size is the total number of bytes sent in TCP segments that can be sent before receiving an acknowledgement. Using TCP window scaling, computers are able to achieve large window sizes of up to 1 gigabyte. So as the sending host sends bytes of data in TCP segments, the receiving host returns acknowledgements as it processes bytes received and frees up its buffers. We can see this depicted in this graphic. Let's start by reading the message from the sending host here. Start with byte number 1, I am sending 10 bytes. In this scenario, the 10 bytes is the window size. In reality, the window size would be a lot larger than 10 bytes, since today window sizes are typically 16 megabytes or larger. But this works nicely for this example. So the host is sending 10 bytes, starting with byte number 1. The receiving host, the server here, says, I received 10 bytes, starting with byte number 1. I expect byte 11 next. This is the acknowledgement. The server acknowledges it received the 10 bytes and now is expecting number 11. If we look down here, we can see that in this segment, starting with sequence number 1, 10 bytes have been sent. The receiver sends an ACK 11. Starting with 1, 10 bytes were sent, so the next sequence number it's expecting is an 11. This acknowledgement is sent back to the originating host. Now the originating host sends 10 more bytes starting with sequence number 11. If we were to ask ourselves what would be the next ACK that the server would send back to the originating host, we would have to ask ourselves what's the last sequence number sent. Starting with 11, 10 bytes were sent, so the last sequence number that was sent was 20, so the ACK would be an ACK 21. That's the next expected sequence number. You can see how sequence numbers and acknowledgements, including the window size, make TCP a very orderly and reliable protocol. Bien, seguimos. Confiabilidad TCP, pérdida y retransmisión de datos. No importa cuán bien diseñada esté una red, ocasionalmente se produce la pérdida de datos. TCP proporciona métodos para administrar la pérdida de segmentos. Entre estos está el mecanismo para retransmitir segmentos para los datos sin reconocimiento. Tenemos ahí la gráfica, donde algunos segmentos se perdieron, por ejemplo el 3 y el 4 del lado izquierdo. Entonces ahí lo que se requiere es el reenvío de esos segmentos a partir de los que se perdieron, ¿no? Obviamente va a haber segmentos duplicados como el 5, 6, 7, 8, 9, y bueno, pues ahí tiene que pedir al origen que empiece a partir de ciertos segmentos. Los sistemas operativos host actualmente suelen emplear una característica TCP opcional llamada reconocimiento selectivo, SACK,
negociada durante el protocolo de enlace de 3 vías. Si ambos hosts admiten este reconocimiento selectivo, el receptor puede reconocer explícitamente qué segmentos bytes se recibieron, incluidos los segmentos discontinuos. Y entonces tenemos un mejor control de lo que se va a estar reenviando cuando hay errores. Bien, vamos a ver otro video donde está la demostración de pérdida y retransmisión de datos. El video muestra el proceso de reenviar segmentos que no son recibidos inicialmente por el destino. The graphic depicted in this video uses segment numbers in place of sequence numbers. TCP is a reliable protocol. It uses sequence numbers and acknowledgements to provide that reliability. But what happens when data is lost in transit? As a reliable protocol, there has to be a mechanism for resending lost data so that an entire piece of data, like a file or an image or a video, can be rebuilt from all of the segments. If we look at this animation, we can see this process in action. I'll press play. The source host here sends segment 1 and starts a timer. You can see the timer's running. The destination host receives segment 1, and since it's received segment 1, it's going to send an acknowledgement. Let's see what happens. We can see that the destination host has received segment 1, acknowledges the delivery, and is going to send an ACK2, an acknowledgement 2, requesting number 2. Why? It received 1, so it sends a request for 2 in an ACK2. So we'll see that get sent. All right, there goes the acknowledgement. The source receives the acknowledgement before the timer expires and now can send segment 2. There's segment 2. It's sent, and as you can see, the timer is started. It's going to wait to get an acknowledgement. If it doesn't receive an acknowledgement from the destination before the timer expires, it will resend segment 2. Let's see this in action. You can see the destination has not received segment 2. Since it hasn't received segment 2, it won't send an acknowledgement number 3 back to the device. It's not going to acknowledge that it received 2 and send an ACK3 back to the source host. Let's see what happens. No acknowledgement. The timer expires. You can see here the timer expires. So what will the source host do? The source host will retransmit or resend segment 2 and restart the timer. This time, the information was received by the destination, and now it's going to send an ACK3 or acknowledgement 3 requesting the next piece of data, which in this case would be number 3. The acknowledgement's received before the timer expires, and segment 3 is sent. Segment 3 is received, acknowledged, and a request for 4 is sent in an acknowledgement. The acknowledgement is received before the timer expires, and now the device can send segment 4. Or in this case, it's the end of the transmission. The ability of TCP to retransmit missing segments makes applications that use the TCP protocol very reliable. Ok, continuamos. El control de flujo TCP, tamaño de la ventana y reconocimiento. También el TCP proporciona mecanismos de control de flujo. El control de flujo es la cantidad de datos que el destino puede recibir y procesar de manera confiable. El control de flujo permite mantener la confiabilidad de la transmisión de TCP mediante el ajuste de la velocidad del flujo de datos entre el origen y el destino para una sesión dada. Tenemos ahí en la figura, en el gráfico, precisamente ese tamaño de ventana y reconocimientos. ¿Sí? Entonces establecen cuántos segmentos se van a enviar antes de una respuesta de que fueron reenviados correctamente. Control de flujo, tamaño máximo del segmento.
Tamaño máximo del segmento MSS es la cantidad máxima de datos que puede recibir el dispositivo destino. Un MSS común es de 1460 bytes cuando se usa el protocolo IPv4. Un host determina el valor de su campo de MSS restando los encabezados IP y TCP de unidad máxima de transmisión MTU del estándar Ethernet para ver el tamaño que va a tener el paquetito. 1500 menos 60, 20 bytes para el encabezado IPv4 y 20 bytes para el encabezado TCP, deja un total de 1460 bytes del tamaño para la información que se va a transmitir. Entonces se va a segmentar la información en esos tamaños. Bien, prevención de congestiones. Cuando se produce una congestión en una red, el router sobrecargado comienza a descartar paquetes. Para evitar y controlar la congestión, TCP emplea varios mecanismos, temporizadores y algoritmos de manejo de la congestión. Entonces tenemos ahí cuando el segmento 2, 3 se pierden y responden, entonces tiene que haber el mecanismo para reducir el tamaño de ventana o también el tamaño del paquete, porque entonces si hay muchas pérdidas de esa información, significa que el canal donde se está enviando o la red por la que está pasando no es totalmente confiable. 14.7. Comunicación UDP. Comparación de baja de sobrecarga y confiabilidad de UDP. UDP no establece ninguna conexión, recuerden. UDP suministra transporte de datos con baja sobrecarga debido a que posee un encabezado de datagrama pequeño sin tráfico de administración de red. Ok, entonces tenemos que ahí pues no establece ninguna conexión, no hay mecanismos de ventana, no hay mecanismos de tamaño de los segmentos, sino que se envía como si fuera un mensaje en tiempo real y pues no requiere que se vuelva a retransmitir, ¿no? Sí, entonces comunicaciones pues no seguras, estamos hablando de telefonía, estamos hablando de videollamadas, estamos hablando de televisión por internet, estamos hablando de streamings, estamos hablando de pues algunas solicitudes de dominios, estamos hablando de cualquier conexión que no requiera un estricto control en el flujo y garantizar que la información llegue confiable, ¿no? Rearmado de datagramas UDP. UDP no realiza un seguimiento de los números de secuencia de manera que lo hace TCP. UDP no puede reordenar los datagramas en el orden de la transmisión. UDP simplemente reensambla los datos en el orden en que se recibieron y los reenvía a la aplicación. O sea que pueden llegar los datos pues en un orden no correcto, ¿sí? Pero eso no va a alterar nada. Vamos a suponer que ustedes están escuchando a una persona a través de una llamada telefónica, pues lo escucharían así como cuando escuchamos como si estuviera robotizada la voz, ¿no? Pero pues no pasa nada, y después en segundos se restablece otra vez bien, ¿no? Tenemos procesos y solicitudes de servidores UDP. A las aplicaciones de servidor basadas en UDP se le asignan números de puerto conocidos o registrados. UDP recibe un datagrama destinado a uno de esos puertos, envía los datos de aplicación a la aplicación adecuada en base a su número de puerto. Tenemos ahí los clientes 1 y 2 hacia el servidor. Entonces ahí las aplicaciones en el servidor tenemos DNS y radius. Entonces ahí se establecen por el número de puerto estandarizado. Para DNS 53 y para radius es 1812, ¿no? Proceso de cliente UDP.
El proceso de cliente UDP selecciona dinámicamente un número de puerto del intervalo de números de puerto y lo utiliza como puerto de origen para la conversación. Por lo general, el puerto de destino es el número de puerto bien conocido o registrado que se asigna al proceso del servidor. Una vez que el cliente selecciona los puertos de origen y destino, este mismo par de puertos se utiliza en el encabezado de todos los datagramas que se utilizan en la transacción. ¿Sí? Entonces tenemos ahí que dos computadoras, igual que en TCP, utilizan, por ejemplo, puertos ya establecidos como DNS53, Radius 1812, y bueno, tenemos que para puertos ya de comunicación de servidor a los clientes, pueden utilizar dentro del tándem, dentro del pool de puertos dinámicos, pues seleccionar alguno y establecer las conexiones para responder, ¿no? 14.8. Bueno, aquí en las clases, en el laboratorio, en las próximas sesiones virtuales de práctica, pues estaremos viendo esta práctica de comunicación TCP y UDP. Se hará lo siguiente en el Packet Tracer: generar tráfico de red en modo de simulación, examinar la funcionalidad de los protocolos TCP y UDP. Muy bien, vamos al resumen. ¿Qué aprendimos en este módulo? Aprendimos que la capa de transporte es el enlace entre la capa de aplicación y las capas inferiores que son responsables de la transmisión a través de la red. La capa de transporte incluye los protocolos TCP y UDP. TCP establece sesiones, asegura confiabilidad, proporciona entrega del mismo pedido y admite el control de flujo. UDP es un protocolo simple que proporciona las funciones básicas de la capa de transporte. UDP reconstruye también los datos en el orden en que se reciben. Los segmentos perdidos no se vuelven a enviar, no se restablece conexión y UDP no informa al remitente de la disponibilidad de recursos. También aprendimos que los protocolos de capa de transporte TCP y UDP utilizan números de puerto para administrar múltiples conversaciones simultáneas. También aprendimos que cada proceso de aplicación que se ejecuta en el servidor para utilizar el número de puerto. El número de puerto es asignado automáticamente o configurado manualmente por un administrador del sistema. Para el receptor, comprende el mensaje original, los datos de estos segmentos se vuelven a reensamblar en el orden original. Ok, seguimos. ¿Qué aprendimos en este módulo? Se asignan números de puertos de secuencia en el encabezado de cada paquete. El control de flujo permite mantener la confiabilidad de la transmisión de TCP mediante el ajuste de la velocidad de flujo de datos entre origen y destino. El origen está transmitiendo 1460 bytes de datos dentro de cada segmento TCP. Esto es el MSS típico que puede recibir un dispositivo de destino. El proceso en el que el destino envía reconocimientos a medida que se procesa los bytes recibidos y el ajuste continuo de la ventana de envío de origen se conoce como ventanas deslizantes. Para evitar y controlar la congestión, TCP emplea varios mecanismos de manejo de congestión. Y con eso concluimos este módulo.